Hola mis chicos y chicas, volvimos, acá desde la playa, desde San Andrés y Providencia, acá contándoles el tema del día de hoy. No mentiras, no, qué alegría poder disfrutar de este tema. Ya les expliqué lo que era el clima, muy diferente al tiempo atmosférico, ¿sí? Siempre nos han enredado como que el clima es lo mismo que el tiempo atmosférico, pero ya sabemos que el clima es algo que lo caracteriza a cada región, ¿sí? Duro, frío, ese es el clima. Pero el clima está acompañado de unos elementos climáticos, los que los acabamos de ver, como fue la temperatura, la presión atmosférica, ¿sí? El viento y todos ellos. Y vimos cada uno de ellos con qué herramienta o con qué instrumentos se medía. ¿Listo? Importante que los tengamos en cuenta. Aquí, yo en Barranquilla la Bella, donde el clima es caluroso, pero eso no quiere decir que no llueva, también puede llover, lo que les acabé de explicar, espero que les haya quedado claro, pero importante, no, mentiras, está haciendo como frío, está haciendo frío, está haciendo mucho frío, estamos en la alta montaña, bueno, acá acabamos de ver que todos esos elementos climáticos son muy importantes para el clima, pero les vengo a explicar que cada uno de ellos son condicionados a unos factores que les voy a explicar muy bien, y este año vamos a ver dos factores que influyen en el clima, por eso se llaman factor clima, como lo estoy mostrando acá con el mouse. Bueno, entonces vamos a leer primero qué escribe de factores de clima. Mire que las definiciones que puse son cortas porque la intención mía como profesor no es copiar y rellenar el cuaderno, sino que estamos aprendiendo un proceso de aprendizaje, ¿listo? Entonces dice, son condiciones que modifican los elementos climáticos, o sea, los 5 elementos que vimos ahorita, o sea, que estos dos que vamos a ver modifican e influyen en los 5 que vamos a ver. Vamos a ver cómo influyen, ¿sí? Perdón, la altitud, y vamos viendo cómo una persona va escalando cada vez como un pedazo de una montaña, ¿listo? Hasta llegar a la cima. Entonces voy a explicar qué es la altitud. La altitud viene de la palabra altura, ¿sí? Y esa altura se representa en metros. El metro sobre el nivel del mar, ¿sí? Siempre medimos toda esta parte de la altitud referente al nivel del mar, ¿sí? Entonces les voy a explicar. Cada vez que estamos más lejos o más arriba, ¿sí? La altitud y la altura y la temperatura cambia, ¿sí? O sea que esto varía. Cada vez que vamos subiendo es más frío, ¿sí? Entonces vemos cómo la altitud sí influye en los 5 elementos que vimos, y cada uno de ellos no va a ser lo mismo entre más arriba o más abajo, ¿sí? Por ejemplo, el viento no es lo mismo en el mar que arriba en la montaña, y lo mismo las lluvias, ¿sí? Y los 5 elementos que acabamos de ver. Por eso la altitud influye y condiciona los 5 elementos que vimos, ¿sí? Entonces voy a leer un poco qué dice acá, y dice, es la altura en metros de un lugar con respecto al nivel del mar, ¿sí? Y entonces acá me detengo a hacer una pequeña explicación, y ahí vemos cuando vamos al mar por qué es tan cálido, ¿sí? Sobre el nivel del mar es más cálido, y cada vez que aumentamos más arriba del nivel del mar, a la gran montaña, por eso es que vemos que hay ciudades tan frías, ¿listo? Cada vez que están más arriba del nivel del mar. Entonces la altitud es un factor que condiciona estos elementos climáticos. Ahora vamos a ver otro que lo vimos hace poco y que lo trabajamos cuando vimos los meridianos, los paralelos, y yo sé que recuerdan esta palabra, la latitud, ¿sí? Entonces voy a explicar este pedazo porque también es muy importante, o este factor climático. Dice, la latitud es la distancia que hay entre la línea del Ecuador, yo sé que le suena muy ahora la línea del Ecuador, y cualquier otro lugar de la Tierra. Entonces voy a ampliar esta imagen para explicarla un poco mejor. ¿Listo? Entonces acá la tenemos, latitud. Entonces tenemos esta línea intermedia que yo sé que ya todos nos la tenemos preparada, y es la línea del Ecuador, ¿cierto? Y entonces voy a explicar por qué este factor influye en los elementos climáticos. Resulta que esto por los geólogos ya está designado. ¿Y cuál es? Pues acá vemos el sol, que es el que nos proporciona la parte de los rayos solares, ¿sí? El calor. Entonces vemos acá el planeta Tierra. A todas las partes del planeta Tierra no les llega igual proporción de calor
porque hay unas zonas que están más alejadas al Sol, ¿sí? Entonces vamos a ver, acá está el planeta Tierra y acá están algunos paralelos que vimos. Por ejemplo, acá está el círculo polar ártico, por acá está el trópico de Cáncer, por acá está el trópico de Capricornio, polar antártico, que son paralelos que vimos, ¿sí? Los paralelos. Yo sé que ustedes lo recuerdan muy bien, pero ¿qué voy a explicar? Si ven que acá tratan de verse tres tipos de color. En la zona intermedia del planeta Tierra, cerca a la línea del Ecuador, es donde está la zona más cálida o calurosa, es donde llegan más perfectos, por decir así, o más enteros los rayos del sol, ¿sí? Toda esta parte que está como un poco más amarillenta, cerca a la línea del Ecuador, es las partes más cálidas. ¿Esto qué quiere decir? Todos los países que estén cerca a esa línea del Ecuador, ¿sí? O sea, por la mitad del planeta Tierra. ¿Se acuerdan cuando dividíamos el planeta Tierra con la línea del Ecuador que quedaba hemisferio norte y hemisferio sur? ¿Sí? Entonces, los países que estén cerca acá van a ser más calurosos debido a este estudio geológico. Pero los que estén en estas zonas de los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, cerca de estos trópicos, el clima, la zona es más templada, o sea que los países que estén ubicados por acá o los continentes, más que todos los países, van a ser más templados, ¿sí? Un clima templado, ya sabemos que ni muy frío ni muy caliente, pero también gracias a esta imagen podemos observar que los que estén cerca a los círculos polar ártico y antártico, que son los polos, polo norte y polo sur, arriba y abajo del planeta Tierra, ¿sí? Pues estas zonas van a ser más frías. ¿Esto qué quiere decir? Que los países que estén más cerca acá van a ser con un clima más frío. ¿Listo? Eso no quiere decir que por acá en la zona templada no haga calor y que el calor no, también les va a llegar, pero ya sabemos que el clima es la condición relativa de cada zona y según los estudios, si está más cerca de la línea del Ecuador ya sabemos que es más cálido, las zonas y los países son más cálidos. Si están en los trópicos va a ser más templada y en los extremos del planeta Tierra, en las zonas frías, los polos, va a ser totalmente una zona muy fría. Por eso ahí es que vemos los casquetes y algunos animales como los osos polares que son de estos tipos de regiones. Bueno, entonces vemos cómo la latitud, que es, que la vine a explicar acá en la imagen, pero la latitud que es la distancia desde la línea del Ecuador a cualquier lugar, sea para el sur o sea para el norte, ¿sí? Entonces, no importa, los países que estén más cerca a esa línea del Ecuador, ¿sí? O sea, la latitud es la distancia de cualquier lugar a la línea del Ecuador, van a ser más cálidos. Entonces vemos cómo estos dos factores influyen de manera directa frente al clima, ¿listo? Al clima de cierta región. Bueno, entonces espero que haya quedado muy bien trabajado esta parte del clima. ¿Qué les quiero pedir? En el cuaderno vamos a consignar lo siguiente, ¿listo? Entonces espera un momentico que ya les voy a explicar mejor.